Puedes decir las palabras correctas, vestirte con tu mejor ropa y tener el mejor currículum, pero tu cuerpo podría estar gritando que tienes miedo. Hay 7 movimientos casi invisibles, microgestos que tu cerebro hace en automático cuando te sientes inferior. Lo más aterrador es que la gente los nota en menos de un segundo a nivel inconsciente y deciden, sin saber por qué, que no pueden confiar en ti o que no tienes autoridad. Si haces el número 4, estás entregando todo tu poder en una conversación sin decir una palabra. Hoy no solo vamos a identificarlos, te voy a enseñar la neurociencia para eliminarlos de tu sistema para siempre. Empecemos por lo más básico, pero lo más revelador. ¿Alguna vez has notado que, cuando alguien se siente atacado verbalmente o está muy nervioso, su mano sube automáticamente a su cuello? Tal vez se ajustan el collar, juegan con un colgante o, en el caso de los hombres, se acomodan el nudo de la corbata aunque ya esté perfecto. En psicología, esto se llama comportamiento de pacificación, pero yo prefiero llamarlo el escudo de la yugular. ¿Por qué hacemos esto? No es casualidad. Tu cerebro límbico, la parte más antigua y emocional de tu mente, todavía cree que vives en la sabana rodeado de depredadores. El cuello es la zona más vulnerable de tu cuerpo. Ahí se encuentran las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro. Cuando sientes una amenaza social, como una pregunta difícil o un silencio incómodo, tu instinto primario es proteger tus vías vitales. No estás ajustando tu ropa, estás protegiendo tu vida de un depredador invisible. Cuando alguien te ve hacer esto, su subconsciente registra de inmediato: esta persona tiene miedo. Mira cómo se aplica esto en la vida real. En los juicios, es muy común ver a los testigos tocarse la base del cuello, la fosa supraclavicular, justo cuando el abogado les hace una pregunta comprometedora. Es una confesión sin palabras, pero también ocurre en escenarios más cotidianos, como una primera cita. Si haces una pregunta sobre su pasado y esa persona se lleva la mano al cuello o se cubre la garganta con el brazo, acaba de indicarte que ese tema le genera una inseguridad profunda o que está intentando ocultar algo. Están en modo defensivo y el estatus de esa persona cae al suelo en ese instante. Entonces, ¿cómo lo corregimos? La solución no es solo bajar la mano, sino entrenar la vulnerabilidad controlada. La próxima vez que sientas esa descarga de adrenalina, haz lo opuesto. Mantén tus manos lejos de tu cara y cuello. Usa la técnica de las manos abiertas. Mantén las palmas visibles y los hombros relajados. Al exponer tus zonas vulnerables de forma consciente, le envías una señal de retorno a tu cerebro que dice: estamos a salvo, no hay peligro. Esto no solo te hace ver más seguro ante los demás, sino que reduce tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, de forma real. Dominar tu cuello es el primer paso para dominar la sala. Pasemos al segundo error, y este ocurre en fracciones de segundo. La microfuga ocular. Se manifiesta de 2 formas. Primero, el parpadeo excesivo. Una persona relajada parpadea entre 8 y 15 veces por minuto. Pero cuando alguien se siente acorralado o inseguro, esa cifra puede dispararse por encima de los 20 o 30 parpadeos. La segunda forma es la mirada de escape. Hablar con seguridad, pero bajar los ojos al suelo justo en el último segundo de tu frase, como si te disculparas por lo que acabas de decir. ¿Por qué sucede esto? Cuando tu cerebro detecta una situación de estrés social, los niveles de dopamina fluctúan y tu sistema nervioso simpático se sobrecarga. El parpadeo excesivo es, literalmente, un intento de tu cerebro por bloquear la visión de lo que le causa ansiedad. Es como si quisieras cerrar las cortinas de tu mente. El problema es el impacto en el otro. Cuando alguien parpadea demasiado o desvía la mirada al final de una frase, nuestro cerebro primitivo lo interpreta como falta de honestidad o falta de convicción. El espectador o tu interlocutor siente, a nivel visceral, que le ocultas algo o que no crees en tus propias palabras. Ahora, ten cuidado. Muchos intentan corregir esto forzándose a no parpadear o clavando la mirada como si quisieran hipnotizar a la otra persona. Esto es igual de malo. Se percibe como agresión o psicopatía. La verdadera confianza no es una mirada fija de acero.
es una mirada cómoda que sabe dónde descansar. Aquí tienes el ejercicio para dominar esto hoy mismo. Aplica la regla de los 3 segundos. Mantén el contacto visual durante 3 segundos. Haz un pequeño gesto de asentimiento y luego desvía la mirada brevemente hacia los lados, nunca hacia abajo. Desviar la mirada hacia abajo es sumisión. Hacia los lados es procesamiento de información. Y para no parecer agresivo, usa la técnica del triángulo de la confianza. En lugar de mirar fijamente a un solo ojo, alterna tu mirada suavemente entre el ojo izquierdo, el derecho y la boca de la otra persona. Este movimiento sutil es lo que hacemos de forma natural con las personas que queremos y en las que confiamos. Si dominas este triángulo, proyectarás una seguridad cálida, pero inquebrantable. A menudo decimos que los ojos son el espejo del alma, pero en psicología del comportamiento sabemos que los pies son la parte más honesta del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados controlando nuestra expresión facial para parecer seguros, que olvidamos por completo lo que ocurre 1 metro más abajo. El tercer gesto que te delata es el bloqueo de extremidades. Específicamente, tener los pies apuntando hacia la puerta más cercana o cruzar los tobillos con fuerza debajo de la silla. Esto se conoce como intención de salida. Es un programa biológico de preparación para el escape. Si estás en una reunión, en una clase o en una cita, y tus pies apuntan hacia afuera mientras tu torso intenta parecer interesado, estás enviando una señal de incongruencia total. Tu mente le está diciendo al otro: no quiero estar aquí, me siento amenazado o incómodo. Es imposible proyectar liderazgo o carisma si tus pies ya están a mitad de camino hacia la salida. Si tus pies no están presentes en la conversación, tu mente tampoco lo está, y la otra persona lo sentirá como una falta de respeto o una falta de confianza abismal. Fíjate bien cuando veas una entrevista o un podcast. Si ves a alguien con los tobillos cruzados y escondidos debajo de su asiento, estás viendo a alguien que está cerrando su canal de comunicación. Es una postura de contención emocional. Es como si estuvieran intentando físicamente evitar que su ansiedad o sus secretos se escapen. En el lenguaje de las ventas y la negociación, cuando alguien cruza los tobillos, es una señal casi segura de que no va a comprar o no va a aceptar el trato. Están en modo defensivo y bloqueados mentalmente. La solución es simple pero poderosa. La postura de plantado. Mantén ambos pies firmes en el suelo, separados a la altura de tus hombros y apuntando directamente hacia la persona con la que hablas. Esto no solo te hace ver más sólido y difícil de intimidar, sino que le indica a tu propio sistema nervioso que tienes el control del espacio. Mantener el control de tus pies es vital, pero hay algo mucho más evidente y peligroso que ocurre a plena vista. Pero antes de ir al gesto 4, el que te hace perder el respeto de inmediato en cualquier lugar, hablemos de cómo tus manos te están traicionando en este preciso momento. Llegamos al punto que te mencioné al principio. Si hay un comportamiento que drena tu autoridad de forma instantánea, es este: el autoconsuelo. Se manifiesta de formas sutiles. Acariciarte el antebrazo mientras escuchas a alguien, juguetear obsesivamente con tus anillos, girar tu reloj o entrelazar los dedos con tanta fuerza que tus nudillos se ponen blancos. A simple vista parecen gestos sin importancia, pero para la psicología del comportamiento son el veneno de la autoridad. ¿Por qué es tan destructivo? Porque esto es lo que llamamos autocontacto. Cuando eras un niño y tenías miedo o estabas triste, buscabas el contacto físico de tus padres para calmar tu sistema nervioso. De adulto, cuando te sientes inseguro en una reunión o bajo presión social, tu cerebro límbico busca ese mismo alivio. Pero como no hay nadie para abrazarte, te abrazas a ti mismo. Al tocar tu propia piel de forma repetitiva, o buscar un objeto de seguridad como tu reloj, le estás gritando al mundo: no puedo manejar esta situación por mí mismo, necesito consuelo. Es una regresión infantil inconsciente. Ese pequeño esfuerzo físico le da a tu cerebro la señal de estabilidad que busca, pero sin mostrar ninguna debilidad hacia afuera. Mantén el espacio entre tus manos y mantendrás tu poder. Muchos creen que sonreír siempre es positivo, pero la realidad es que la sonrisa puede ser tu mayor traidora. El quinto gesto es la sonrisa de sumisión. Se identifica fácilmente.
Es esa sonrisa que aparece demasiado rápido ante cualquier comentario del otro. O peor aún, una sonrisa congelada y tensa que mantienes incluso cuando alguien te está criticando o faltando al respeto. Si sonríes mientras te atacan, no pareces amable. Pareces una víctima intentando apaciguar a un agresor. En el reino animal, y específicamente en los primates, mostrar los dientes tiene dos significados opuestos. Si los ojos están relajados, es juego. Pero mostrar los dientes sin arrugar los ojos, lo que llamamos una sonrisa solo de boca, es una señal clara de miedo y sumisión. Es lo que hace un chimpancé de bajo rango para decirle al macho alfa: «No me pegues, soy inofensivo». Cuando tú sonríes por puro nerviosismo, estás replicando este instinto. La ciencia lo llama la falta de la sonrisa de Duchenne, que es la sonrisa auténtica que involucra los músculos alrededor de los ojos. Si tus ojos no se ríen, tu interlocutor detectará instintivamente que estás fingiendo o que estás desesperado por su aprobación. Las personas de alto estatus no regalan su sonrisa. Si sonríes ante todo lo que dicen, tu sonrisa pierde valor. Se convierte en un ruido blanco de fondo. Pero si guardas tu sonrisa para los momentos que realmente lo merecen, cuando finalmente la muestras, esa persona se siente especial. Siente que se ha ganado tu validación. Para corregir esto y proyectar una seguridad inquebrantable, aplica la técnica de la sonrisa demorada. Cuando saludes a alguien o escuches algo que te agrada, no sonrías de inmediato. Mira a la persona a los ojos durante un segundo completo. Haz una pausa mínima y entonces deja que una sonrisa amplia y auténtica inunde tu rostro. Este pequeño retraso de un segundo le dice al cerebro del otro dos cosas. Primero, que tu sonrisa es genuina y dedicada exclusivamente a ellos. Y segundo, que eres una persona con suficiente autocontrol como para no reaccionar de forma automática ante los demás. Es el sello distintivo de los líderes. El sexto gesto es quizás el más sutil de todos, pero el que más comunica tu nivel de jerarquía social: la microinclinación. Se trata de inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante o hacia un lado mientras el otro habla, como si estuvieras tratando de acercar tu oído para no perderte nada. A esto se le suma el efecto espejo mal usado. Empezar a imitar, sin darte cuenta, los gestos de nerviosismo de la otra persona. Si ellos se mueven inquietos y tú también, has perdido el control de la interacción. Psicológicamente, esto tiene que ver con el estatus espacial. Las personas inseguras tienen un miedo inconsciente a molestar con su presencia física. Al inclinar la cabeza hacia adelante, estás reduciendo tu tamaño y ofreciendo una postura de sumisión. Estás diciendo: tu espacio es más importante que el mío. En el lenguaje corporal de alto impacto, el que tiene más autoridad es quien mantiene su eje vertical intacto. Si te inclinas demasiado, le estás dando el poder de la conversación a la otra persona de forma gratuita. Peor aún, si imitas sus gestos de ansiedad, como juguetear con un bolígrafo porque ellos lo hacen, tu cerebro empieza a sincronizarse con su estrés, entrando en un círculo vicioso de inseguridad mutua. Ojo, imitar gestos es bueno para crear empatía, pero solo si imitas gestos de calma. Si imitas la inseguridad, te vuelves inseguro. Un líder es el que marca el ritmo de la sala. Si tú te mantienes quieto y sereno, eventualmente la otra persona se tranquilizará para igualar tu estado. Eso es verdadero poder. Aquí tienes el hack más rápido para corregir esto hoy mismo: la regla de la barbilla paralela.